Vamos a orar para recibir la palabra en esta mañana. Vamos a continuar siendo edificados y vamos a orar para que el Señor continúe ministrando nuestro corazón. ¿Está bien? Oremos pues. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque el deseo de tu corazón, Señor, siempre ha sido que como tus hijos y como tus ministros caminemos siempre en un mismo sentir, hacia un mismo propósito. Eres un Dios de propósitos y ese es el sentir de tu corazón, que caminemos unidos en una misma fe y en un mismo propósito, Señor, en una misma doctrina. Y para eso, Señor, nos has dado tu Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones, para que podamos caminar en unidad, haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, háblanos al corazón en esta mañana. Lo disponemos para ti, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos ministre. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tú deposites en él, en nuestro corazón, la preciosa semilla de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes un tema que no sé por qué me lo delegaron a mí, pero bueno, vamos a ver qué Dios nos quiere hablar. El título, para los que anotan, es Resolviendo conflictos. Resolviendo los conflictos. Bueno, como ya hemos escuchado, pues Chuy nos ha compartido, de acuerdo a todo lo que dice la Biblia, respecto a cómo se debe de hacer la obra del ministerio. Y nos hemos dado cuenta, al meditar en la palabra, al escucharla tan detalladamente, que hacer la obra del ministerio es tan simple y es tan sencillo, pero hay una pregunta: ¿por qué en la práctica hay ocasiones en que no nos funciona? Bueno, la respuesta es, entre muchas otras, pues debido a los conflictos precisamente, y conflictos internos que surgen aquí en el alma, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, pero también conflictos externos, los que vienen de afuera. Y sin duda, todos los conflictos, o mejor dicho, a todos se nos han presentado conflictos en la vida diaria. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos salieron de la opresión del faraón. Pero la gran realidad, que cuando ellos salieron y fueron llevados al desierto, Egipto no salió de su corazón. Y eso los llevó a tener una serie de conflictos por 40 años durante su peregrinaje. Tuvieron tantos conflictos por causa de su rebelión y por causa de su idolatría. Ahora, hay conflictos que nos vienen debido a las circunstancias que estamos viviendo, pero también hay muchos de los conflictos que vienen a nosotros por causa de nuestras decisiones, buenas o malas decisiones. Bueno, si al hacer la obra del ministerio no aplicamos los principios que rigen el ministerio cristiano, sin duda alguna nos van a venir conflictos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nos van a venir conflictos. Ahora, el asunto no son los conflictos en sí mismos, sino más bien el asunto con los conflictos es cómo los vamos a resolver cuando se nos presentan. Ese es precisamente el punto. Y bueno, debo decirles que hablar de la resolución de conflictos, pues es hablar de un tema muy vasto. Yo solamente voy a dar unas pequeñas pinceladas ahí del tema,
porque es justamente el asunto que Pablo está tratando en el pasaje que está rodeando el texto, que es el motivo y el lema de este desafío: un mismo sentir. Ahora quiero aclararles, yo no soy un experto en el tema, sino todo lo contrario, pero sin duda en muchos de los conflictos, no solamente personales que nos vienen, sino también en los conflictos ministeriales, a más de alguno nos ha faltado sabiduría para resolverlos, y por eso nos vienen esos conflictos. Sin embargo, Dios, de una o de otra manera, siempre Él nos enseña, porque Él siempre tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Yo le decía al Señor anoche, yo alguna ocasión cuando fuimos enviados a este país hace 21 años, yo le dije al Señor, Señor, pues así como Chuy decía, yo tampoco quiero una congregación con divisiones. Y anoche estaba yo pensando en eso. Pero Dios me dijo, es que yo tengo un trato diferente para ti. Con Chuy he tratado de una manera, con David, con todos nosotros Dios trata de diferentes maneras, porque Dios, así es Dios. Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros para cumplir Él en nosotros sus propósitos. Y ese es el punto precisamente, que estemos conectados con el Señor para saber cuál es su propósito, porque si no nos vamos a frustrar. Y cuando luego nos vienen los conflictos y no sabemos cómo resolverlos, no solamente nos frustramos, sino nos resentimos o nos amargamos. Así que para la resolución de los conflictos, yo quisiera partir de un pensamiento que en una ocasión me compartió el pastor Julio Márquez. No es una mera frase, es una verdad que tiene sentido. La frase es la siguiente: él me dijo, acuérdate que no hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad. ¿Cierto o no? No hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo en Filipenses 2:3, él dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando o considerándose cada uno o considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí está el punto ya. A veces nos creemos la última coca del desierto o nos creemos más que los demás, y ahí es donde ya entramos en conflictos. Este término humildad, Pablo lo está usando en este texto para referirse a la humildad en la manera de pensar, en la forma de pensar con respecto a los demás. ¿Cómo pensamos con respecto a los demás? Dice el versículo 4 de ahí mismo de Filipenses 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego viene el versículo 5, que está muy acorde al tema. Dice, haya pues en vosotros este sentir, un sentir del alma, un sentir que viene de Dios, que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, partiendo ya de esta frase y de este texto, aprendemos y podemos aplicar que ni el orgullo ni la arrogancia son los mejores aliados en la resolución de los conflictos, sino nuestro mejor aliado para resolver un conflicto es la humildad. ¿Estamos de acuerdo? También Santiago en capítulo 4, versículo 6, él habla y dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que la resolución de conflictos en el cuerpo de Cristo debemos entenderlo, y especialmente en el tiempo en el que nos tocó vivir, es crucial por varias razones. Entre otras, porque el evitar resolver un conflicto sin hacer nada está postergando una respuesta adecuada de parte de los afectados o los involucrados en un conflicto. Ahora, me surge una pregunta. ¿Deberían existir los conflictos dentro de la iglesia? ¿Qué piensan?
¿Sí o no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Bueno, la realidad es, no debieran, pero la realidad es que los hay precisamente debido a nuestra naturaleza humana. Acuérdense que estamos en un proceso de santificación progresiva. Todavía este cuerpo, esta naturaleza humana, pues no hemos sido glorificados. Todavía vivimos en este mundo, estamos en este mundo. Todavía hay cosas con las que estamos luchando. Y es por eso precisamente que surgen los conflictos. Pero ya lo dije hace un momento, Dios usa todo para desarrollar en nosotros su carácter. Pablo le decía a los Gálatas: sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra versión dice: hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. En 1 Corintios capítulo 11 vemos cómo Pablo, desde el primer capítulo, llegamos al capítulo 11, y Pablo sigue como con el dedo puesto en el punto. Es decir, los corintios necesitaban resolver los conflictos que estaban causando divisiones dentro de la iglesia. Y ahora mire lo que les dice ya en el capítulo 11, versículo 19. Dice: porque es preciso o es necesario que entre vosotros haya disensiones, que se traduce conflictos, desacuerdos, y luego vea el propósito, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Este mismo texto en la Biblia de las Américas se lee de otra manera. Dice el versículo 19: porque es necesario que entre vosotros haya bandos. ¿Que haya qué? Bandos. ¿Cuántas ocasiones de pronto surgen los bandos dentro de la congregación local y nosotros los pastores somos los últimos en darnos cuenta de esos diferentes bandos? Y no porque seamos ingenuos, sino debido a que en la mayoría de los casos los bandos surgen como el cáncer de colon, de manera muy silenciosa. Es uno de los cánceres más peligrosos. ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta que está infectada o ha sido infectada ya con cáncer de colon, y se vienen dando cuenta cuando ya el cáncer está plagando otros órganos del cuerpo. Bueno, así como el cáncer de colon, así son algunos bandos que luego se levantan dentro de la... ¿Sí saben de lo que estoy hablando? ¿Les ha pasado a ustedes o nomás a mí? Bueno, Pablo dice: es necesario que entre vosotros haya diferentes bandos a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Esto significa que la naturaleza, cuando no está bajo el control del Espíritu Santo, ineludiblemente expresará las obras de la carne. Y dentro de las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículo 19, están justamente las enemistades, los pleitos. Como Chuy leía en la versión del lenguaje sencillo, siempre andan peleándose, siempre están en enemistades por causa de los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Bueno, esta afirmación que hace Pablo es muy similar a la de nuestro Señor Jesús cuando Él anunciaba que era imposible que no viniesen escándalos o tropiezos entre los hermanos. Pero hay una parte que dice el Señor Jesús. Miren lo que dijo Jesús. Dice: pero dijo Jesús a sus discípulos, estoy en Lucas 17:1, imposible es que no vengan tropiezos. Este término tropiezos es el término griego escandalón, que se traduce poner una trampa que haga tropezar. Por ello es importante que nosotros los pastores, los ministros, como decía Chuy, nos enfoquemos en enseñar, en ministrar, en edificar, en capacitar, en adiestrar a la gente de la congregación, para que nosotros mismos no podamos ser una piedra de tropiezo en el desarrollo de su vida cristiana. Por eso es necesario entonces nosotros
mantenernos en guardia, siendo vigilantes, estando y caminando en un mismo sentir con Dios, con su palabra, pero también unos con otros, para no poner algún tropiezo que haga caer alguna de los miembros de nuestra congregación. Entonces, dice el Señor: mas hay de aquel por quien vienen. Ahora, yo quiero que noten a continuación la sentencia contra los que incitan a pecar a otros a través de falsas razones, acusaciones, o aún inclusive un mal ejemplo. La sentencia del Señor es grave, dice versículo 2: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Versículo 13, mire lo que dice: por lo tanto, mirad por vosotros. O sea, poner atención a nuestras conductas, a nuestros procederes. Mirad por vosotros, si tu hermano pecare contra ti, ¿qué dice? Repréndele. Este mandato del Señor no significa que nos callemos cuando surge alguna situación. Tampoco implica guardar el resentimiento, que a veces tristemente en la práctica así sucede. Se guarda un resentimiento y ese resentimiento luego se viene a convertir en amargura, y esa amargura luego desarrolla o hace surgir los deseos de venganza, etcétera, tantas cosas. Entonces, cuando Jesús dice ahí: si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele. Es decir, no te calles, no guardes el resentimiento. Hablemos con el fin de que el ofensor o los involucrados en el asunto podamos reconocer la falta, pero escuchen, hay que hacerlo con la correcta actitud, y la actitud con la que debemos tratar cada asunto es con humildad y con mansedumbre. Acuérdense que los pastores somos llamados a instruir, a enseñar a los creyentes, para que los creyentes nos ayuden a desarrollar la obra del ministerio. Y cuando algo falla en alguno de nosotros o de los creyentes, pues no debemos golpearlo, no debemos azotarlo, tampoco debemos desecharlo o aplicarle la ley del hielo. Más bien, el consejo de Pablo es a restaurarlo, porque ese es el sentir de Dios. ¿Cuál es el sentir de Dios? Restaurarlo. Por eso Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 6, un texto que todos conocemos, dice Pablo: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. O sea que la responsabilidad que tenemos ministerialmente no es cualquier cosa. Debemos asumirla con mucha seriedad. Así que dice el Señor, versículo 3, estoy en Lucas 3, 17:3: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarle. Ese es el sentir de Dios, y en ese sentir necesitamos estar nosotros los pastores. Así que un problema que en apariencia nos puede parecer simple, ese pequeño problema que a lo mejor a nosotros nos parece muy simple, se puede convertir en un problema grave, capaz de causar daños irreparables y en algunos casos daños irreversibles. O dicho de otra manera, si se permite que los conflictos se empeoren, tendrán efectos negativos en las relaciones dentro del cuerpo. Por eso es que Jesús dice: imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Por lo tanto, entonces debemos entender, mis hermanos, que el objetivo primordial en la resolución de los problemas o de los conflictos, el objetivo y el propósito principal de Dios es que caminemos en unidad. Yo sé que es fácil predicarlo y a veces difícil vivirlo, pero no es imposible. Sí podemos caminar en unidad, ¿verdad que sí?
sí se puede. Bueno, resulta que la unidad en la iglesia, no sé si ustedes sabían, pero constituye una amenaza contra Satanás. Satanás no le gusta la unidad que glorifica a Dios. Más bien, la unidad, a él le gusta la unidad que divide el cuerpo de Cristo. Su consigna es de acuerdo a la frase, divide y vencerás. Por lo tanto, Satanás está y estará siempre muy interesado en utilizar cualquier oportunidad que nosotros le demos para tomar ventajas en los asuntos que no resolvemos, pero que sí guardamos aquí en el corazón. Bueno, es acerca de ese conflicto o de los conflictos o de ese tipo de conflictos en la iglesia de lo que fue informado el apóstol Pablo. Vamos ahí al texto, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11. Dice Pablo: he sido informado acerca de vosotros, hermanos. Por cierto, qué importante es la buena, la saludable y la adecuada información, ¿no es cierto? Cuando nos llega información que es buena, que es saludable, que es adecuada, qué bueno es eso, pero no toda la información que nos llega es buena, es saludable, algunas veces tampoco es veraz y en algunas otras tampoco es adecuada. Muchas veces la información que luego nos llega son apreciaciones o especulaciones personales. Por eso cada uno de nosotros necesitamos confirmar que toda la información que nos está llegando sea veraz. El día de ayer, en una reunión que teníamos con algunos otros pastores, alguno de ellos platicaba y comentaba qué importante es que cuando escuchamos algo podamos procesarlo con sabiduría, porque de repente si esa información que nos están dando acerca de otra persona no es la mejor, en el momento en que ves a esa persona como que ya levantaste una barrera. Y es muy importante que discernamos toda la información que nos está llegando. Y a Pablo le llegó información. Dice ahí: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Y aquí me surge una pregunta ante la información que los de Cloé le estaban dando a Pablo. ¿Sería que uno de los miembros de esta familia de Cloé incurrió en una murmuración o en un chisme? Bueno, la respuesta, creo yo, no fue un chisme, tampoco fue una murmuración que llevaba una tendencia. Más bien, yo puedo pensar que la persona que fue a informarle a Pablo lo hizo con el propósito de que Pablo, quien representaba la autoridad, era necesario que él fuera enterado, que él fuera informado de los conflictos, de las situaciones que estaban sucediendo en la iglesia, con el fin de que él, con esa autoridad que él representaba, él estableciera el orden en la iglesia. Ahora, quiero decirles, mis hermanos, que todos y cada uno de nosotros estamos y debemos de funcionar bajo autoridad. Y eso trae bendición. Funcionar bajo autoridad. En un conflicto, si el asunto lo requiere, porque hay conflictos que nos vienen de diferentes formas y maneras, hay conflictos que nosotros podemos resolver, podemos ir a la palabra nos ayuda, pero hay ocasiones en que se presentan conflictos donde es necesario acudir a nuestras autoridades para que ellos, con la autoridad que representan en el ministerio, puedan tomar cartas en el asunto. El problema es que a veces no lo hacemos. No vamos con quienes son nuestras autoridades y que tienen un camino más recorrido, sino que a veces pensamos y decimos: no, yo puedo resolver el asunto. Sí es cierto, hay ocasiones en que podemos resolverlo, hay ocasiones en que podemos ir a la palabra y la palabra nos instruye, pero qué bueno es que en un conflicto cualquiera que se te pudiera presentar y es necesario, vayamos con la autoridad y podamos preguntar: oye, ¿qué puedo hacer en esta situación?
necesito que me aconsejes. Bueno, de eso se estaba tratando el asunto con el apóstol Pablo, y Pablo toma cartas en el asunto. Por eso ahí en el versículo anterior, versículo 10, Pablo ya está hablando a los corintios y les está diciendo: hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. La Biblia de las Américas dice que todos se pongan de acuerdo y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente o enteramente o maduramente unidos. Escuchen cómo dice: en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahora, ya sabemos que Pablo, siendo un apóstol por la voluntad de Dios, su mensaje tenía la misma autoridad, tenía la autoridad de Dios, porque en él, en el mensaje, todo lo que Pablo enseña en sus cartas era precisamente el sentir de Dios. Pablo no enseñó sus experiencias, aunque en alguna ocasión él las mencionó en alguna carta, pero siempre Pablo iba al punto del asunto, el sentir de Dios. Y Pablo está ejerciendo aquí la autoridad y revelando a través del versículo 10: les ruego que haya entre vosotros un mismo sentir, que no haya disensiones entre ustedes, que tengan una misma manera de pensar, porque ese es el sentir de Dios en todas las áreas de la vida de los hijos de Dios. Pero también ese era el sentir, o ese es el sentir en todas las áreas que implica el ministerio, el desarrollo del ministerio. Ese es el sentir de Dios que implica para todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio. Y debido a que es el sentir de Dios, es obvio que necesitamos creerlo, necesitamos obedecerlo y aceptarlo, pero también es obvio que necesitamos practicarlo, que ese sentir de Dios. Así que, de acuerdo a lo que Pablo escribe en este texto, la pregunta es: ¿cuál era el sentir de Dios? La respuesta ahí él nos la revela diciendo que hablemos todos una misma cosa, que nos pongamos de acuerdo cada uno de nosotros para que podamos irnos edificando y siendo bendición en el cuerpo de Cristo. Pero justamente es ahí donde empieza para nosotros el gran desafío, porque siendo humanos, cristianos y no cristianos, y tan complicados como somos, es que tenemos problemas a que debido o en ocasiones no sabemos cómo hablar, no sabemos cómo ponernos de acuerdo. Y Pablo les dice a los corintios: les ruego que hablen, dialoguen. A veces no se sabe dialogar con sabiduría, que se pongan de acuerdo para que no haya entre ustedes divisiones. En otras palabras, el apóstol Pablo está exhortándoles a los corintios a ponerse de acuerdo en el modo de expresarse con respecto a la unidad que cada uno de nosotros no solamente debemos manifestar, sino debemos mantener dentro de la iglesia. Y él lo hace apelando al nombre de Jesús, con el fin de que obremos conscientemente de lo que Él es, quién es Jesús, lo que representa Jesús. Y solamente para que recordemos, quiero decirles que Jesús es el Señor de todo y de todos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él es el Señor de todo y Él es el Señor de todos. Pero además, Él es el dueño de la iglesia. Por lo tanto, cuando se nos presentan los conflictos, pues Él nos dará la sabiduría para resolver esos conflictos. Ahora, siguiente pregunta: ¿para quién es la exhortación? Versículo 2 dice: para todos los llamados a ser santos. En otras palabras, para todos los que estamos vinculados o los que estamos ligados por la sangre de Jesús y que formamos el cuerpo de Cristo, con la función con la cual el Señor nos ha asignado a cada uno de nosotros. El llamado también es para todos los que hemos sido separados de Dios, o separados por Dios, quiero decir, para manifestar un estilo de vida y cumplamos con los propósitos santos de Dios. ¿Para quién es el llamado? Pues también para los llamados por Dios al santo ministerio. ¿Cuáles son esos propósitos santos? Hablar, vivir,
de acuerdo al lenguaje bíblico, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Tener la misma forma, como ya nos enseñaban el día de ayer, tener el mismo patrón de pensar de acuerdo al pensamiento de Dios. Y es la palabra de Dios la única que va a venir a renovar nuestra mente. Y cuando nuestra mente está siendo renovada, empezamos entonces a pensar de acuerdo al pensamiento de Dios. Y resulta que pensar de acuerdo al pensamiento de Dios, pues nos trae bendición, porque ese es el sentir de Dios. Dice la Biblia, el Señor dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Y es mejor entonces tener el pensamiento de Dios y actuar cuando se nos presentan los conflictos de acuerdo al pensamiento de Dios y no de acuerdo a nuestros pensamientos. Eso trae bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tener pues la misma forma, el patrón de pensar de Dios, tener el mismo parecer relacionado con los puntos de vista que luego tratamos en la congregación, que estén muy apegados a la Escritura. Ese es justamente el gran desafío que todos nosotros, los pastores, los líderes, los servidores, tenemos dentro del ministerio. Ya sabemos que una de las causas del escrito de Pablo en todo lo que es la carta, los 16 capítulos que contiene la primera carta de Pablo a los Corintios, en la mayoría de los capítulos Pablo se da a la tarea de corregir, de rectificar, de enderezar lo torcido que había en la iglesia de los Corintios, de poner orden, de subsanar los problemas dentro de la iglesia. Y escuchen esto, ¿saben por qué razón somos convocados a este evento? El propósito por el cual somos convocados a este evento es también para que nosotros corrijamos nuestras deficiencias, para que rectifiquemos nuestros caminos, para que cada uno de nosotros nos pongamos en el orden de Dios, para que cada uno de nosotros arreglemos nuestros problemas. Recordemos la frase que me enseñó el pastor Julio Márquez: no hay ningún problema que no se pueda resolver con humildad, con humildad. Así que la falta de humildad y el orgullo en la iglesia de los Corintios dio como resultado, pues obviamente, problemas entre ellos. Y estos problemas generaron confrontaciones, y estas confrontaciones generaron divisiones. Por lo tanto, sus rivalidades pues rompieron la unidad, y eso los llevó entonces a formar sus propios grupos. Yo me puse a pensar un poquito y tratando de parafrasear las palabras de los corintios cuando Pablo les está llamando la atención y les dice, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefas, otros dicen que son de Apolos. Yo me puse más o menos a parafrasear las palabras de los corintios, y me supongo que algunos decían, yo soy de Pablo porque sí me identifico más con Pablo. Pablo es mi amigo. Con Apolos, pues, con Apolos a veces es muy difícil tratar. Pablo sí me entiende. Apolos, aunque es poderoso y elocuente en las Escrituras, una ocasión cuando Pablo le pidió que viniera a Corinto junto con Timoteo y Erasto, a pesar de los ruegos del apóstol Pablo, Apolos lo resistió y no le obedeció. A mí me parece que ese Apolos es medio rebelde. Y Cefas, no hombre, ese Cefas, acordémonos que es del vulgo y sin letras. Él no pasó por la escuela de los rabinos. No, ni te juntes con ese Cefas. Fíjense cómo luego surgen nuestros propios pensamientos, nuestras inclinaciones, que no son las mejores. Eso estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Dentro de la iglesia de los Corintios había diferentes bandos: el bando de Pablo, el bando de Apolos, el de Cefas. Y bueno, los más espirituales, pero con una muy marcada apariencia de piedad, ellos decían, yo soy seguidor de Cristo, no tengo amor, pero ¿qué tal mis dones? Bueno, es de todo esto que Pablo fue informado, que surge del corazón
de la autoridad en la iglesia, la autoridad apostólica que representaba Pablo, que surge su ruego, que surge el llamado, que surge la exhortación de Pablo para los corintios a que pararan de hablar, de sentir y tener una conducta carnal, y que cambiaran todo eso, todos esos procederes y toda esa conducta carnal la cambiaran por el sentir de Dios. En el capítulo 3 Pablo les llama la atención y les dice: yo no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a niños, como a carnales, a niños en Cristo, porque todavía son carnales. Así que es muy importante que cuando se presenta alguna situación como esta, podamos ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos va a revelar el sentir de Dios. No sé cuántos escucharon los mensajes que dio últimamente el pastor Chuy acerca de un arma mortal, que esa arma mortal se levanta no solamente dentro de la iglesia, no se diga fuera de la iglesia. Y esa arma mortal se levanta en el corazón de algunos para hablar sin pelos en la lengua, como decía Chuy. Dice entonces Pablo: les ruego que hablen todos una misma cosa, o que se pongan de acuerdo, para que no haya entre ustedes divisiones. Y esto requiere, pues, como ya sabemos, el uso de un ingrediente que en muchas de las ocasiones no echamos mano de él, que son los acuerdos, precisamente. Como no hay acuerdos, pues entonces surgen los conflictos. Y como también se carece de humildad, pues surgen las divisiones. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3, hace una pregunta que todos conocemos: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? No. Pablo escribió más o menos en el mismo canal a los romanos, en el capítulo 15, versículo 5. Él les escribió: pero que el Dios de la paciencia y de la consolación les dé a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, o según el sentir de Cristo Jesús. Versículo 6: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que la unidad que lo glorifica a Dios surge cuando en la diversidad de creyentes todos perseguimos un mismo fin. ¿Saben ustedes cuál es el fin que debemos de perseguir como parte del cuerpo de Cristo? Es hacer la voluntad de Dios. Siempre, por encima de todo, tratar de hacer la voluntad de Dios. No es otro que hacer la voluntad que está establecida en la palabra de Dios, lo que Dios quiere que tengamos el mismo sentir. Cuando todos cantamos, si lo ponemos de esta manera, el sentir de Dios es cuando todos cantamos en armonía, cuando se oye un canto saludable, armonioso, que es agradable al oído de Dios. Me gustó mucho ayer cómo en la espontaneidad que Dios luego de pronto da en las reuniones, cuando nos juntamos el día de ayer, de pronto abruptamente se va la luz, pero no sé si todos escucharon un mismo canto que se oía armonioso, todos en un mismo tono. Sin duda el canto que estábamos entonando llegó al oído de Dios muy saludable, ¿sí? Entonces Pablo a los corintios los está amonestando, porque cada uno de ellos, con esas conductas y esas actitudes, estaban cantando en su propio tono y andaban cantando su propio canto. Y obviamente pues todo eso provocó divisiones. Por eso Pablo les dice: hermanos, les ruego que hablen todos una misma cosa, o dicho de otra manera, que canten en armonía. Y para los que, yo no soy experto en la música, pero la armonía tiene que ver con la unión y la combinación de diferentes sonidos simultáneos, que aunque todos son diferentes, pero son acordes el uno con el otro y se oye bien. Y si lo aplicamos entonces a lo que Pablo está diciendo acerca del sentir de Dios, es que todos cantemos y hablemos en armonía. ¿Dónde podemos encontrar esa armonía? Aquí en la Escritura. Si vamos a la Escritura,
ahí el Señor nos va a decir cuál es el tono que debemos cantar y cuál es el canto que debemos entonar. Dice que no hay entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. En el año 1992, en el sur de Los Ángeles, tal vez algunos se han de acordar de este asunto, se desataron una serie de disturbios por parte de la comunidad afroamericana después de que un juez absolviera a 4 policías acusados de haber hecho uso excesivo de la fuerza en la detención y en la muerte de un hombre llamado Rodney King. ¿Lo recuerdan? Bueno, después de eso, como era de esperarse, se produjeron una serie de saqueos, asaltos con violencia, incendios, autos maltratados, algunos volteados, casas, comercios destruidos. A los 6 días de los disturbios, estos fueron contenidos por la Guardia Nacional y todo el ejército. El saldo final fue 63 personas muertas, 2.383 heridos. Las pérdidas materiales se estimaron en más de $1,000 millones. Las razones principales, escuchen esto, las razones principales fue injusticia, racismo, enojo, odio y por encima de todo eso, un deseo muy intenso de venganza. Y hablando de venganza, alguien dijo que la venganza es uno de los mejores manjares que son muy bien sazonados en el infierno, debido a que la venganza supone una aparente recompensa a algún agravio recibido. Algunos empiezan a cocinar el deseo de venganza. Por cierto, ¿alguna vez alguien te ha ofendido así sin pelos en la lengua? ¿Sí los han ofendido? ¿Sí o no? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué hay quienes afirman que el ser humano está más presto a devolver un gran agravio que a devolver un gran favor? Por la condición del hombre. ¿Cómo estamos a veces? A veces nuestro corazón está dañado, está afectado. Todos sabemos que el enojo, la ira, el resentimiento genera amargura, y esta, cuando no se sabe procesar en el Señor, para los que somos cristianos, que conocemos al Señor, que conocemos la Escritura, cuando no sabemos procesarlo de una manera muy sutil dentro del corazón, ahí en algún lugarcito guardamos un deseo de venganza. En algunos casos ese deseo de venganza es clara, es deliberada, es abierta. En algunos otros casos ese deseo de venganza se disfraza muy bien, está ahí en el corazón de una manera muy sutil, y ese deseo de venganza posiblemente no sea muy abierta, pero ¿qué tal con conductas equivocadas que rayan en la rebeldía? Ya sabemos que la venganza ha existido desde los inicios de la raza humana. Por ejemplo, todos conocemos que fue un acto de venganza lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel, porque dice la Biblia que Dios no miró con agrado su ofrenda. Por lo tanto, Dios viene y al conocer que había algo equivocado en el corazón de Caín, lo confronta y le hace una pregunta, que esa pregunta lo debió haber llevado al arrepentimiento y en ese sentido entonces evitar la tragedia de la muerte de su hermano. En Génesis capítulo 4 versículo 6 dice ahí la Escritura: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ensañar es una palabra clave. Esta palabra significa enojarse, enfurecerse, arder de ira. Entonces el Señor le pregunta y le dice: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te enfureces? ¿Por qué ardes de envidia contra tu hermano? Este mismo texto, Génesis 4:6, en la traducción del lenguaje actual se lee mucho más claro. Dice así, dice: entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto,
siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Bueno, ya todos sabemos, no necesito explicarlo. Hermanos, el enojo, la ira, el resentimiento no controlado nos puede llevar a más de alguno a caer en las garras de la venganza. Y esto le pasó a Caín. Y ante la confrontación de Dios, repito, Caín tuvo la oportunidad de arrepentirse, sin embargo menospreció el consejo de Dios. Y a cambio de eso, le dio rienda suelta a su enojo, a su furia, a su ira, a su deseo de venganza, y el final fue trágico, mató a su hermano. Por eso, con mucha sabiduría, Salomón escribió en el capítulo 6, versículo 34, Salomón escribió en Proverbios 6:34, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonarán en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni se dará por satisfecho aunque le des muchos presentes. Así que siempre que el hombre ha actuado con venganza, siempre ha habido tragedias, siempre. Por eso en la mayoría de los textos de la Biblia que hablan acerca de la venganza, si usted se va a la concordancia y pone ahí la palabra venganza, le va a desplegar todos los textos que hablan de la venganza. Pero siempre, yo me di a la tarea y rescaté solamente algunos, siempre se nos exhorta a dejar que de Dios sea la venganza, porque resulta que Él sí es el juez que actúa con toda la plenitud de su justicia. Sin embargo, a veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano y decimos, me la va a pagar. Voy a leer algunos textos que rescaté que hablan de venganza. Por ejemplo, Deuteronomio 32:33 dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. ¿De quién es? Del Señor. En el versículo 43 del mismo capítulo dice, porque Él vengará la sangre de sus siervos y Él tomará venganza de sus enemigos. En el Salmo 94, que es un salmo considerado como los salmos imprecatorios, la imprecación, ya nos dijo Chuy el domingo, tiene que ver, entre otras cosas, con la expresión del deseo de que alguien sufra mal, algún mal, experimente algún mal. En este caso, según el salmista, los justos estaban siendo oprimidos y los malvados estaban mejorando. Él pensó como que a Dios se le había escapado de la mano el asunto. Entonces el salmista le ruega a Dios y su ruego consistía en que Dios castigara a los malvados. Y el versículo 1 dice, del Salmo 94:1 dice, Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago justo a los soberbios. Y en ese tono está el salmista apelando a Dios y diciéndole a Dios que les diera su pago justo a los soberbios. Pero en el versículo 8, si vamos hasta el versículo 8, miren la respuesta de Dios. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? 9, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. En otras palabras, hermanos, nada hay que se le puede escapar de la mano al Señor. Él tiene el control de todo. Por eso uno de sus atributos es que Él es omnisciente y Él es omnipresente. Él está en todo lugar, Él lo sabe todo, ¿sí? Y como en los tiempos antiguos, hoy, en pleno siglo XXI, vivimos en una época rodeados de personas que con mucho descaro y mucha frialdad, el día de hoy están expresando inclusive hasta deleite en los deseos de venganza contra aquellos que se les han hecho mal. Ahora, que el mundo actúe de esa manera se entiende, aunque no se justifica. Pero que un cristiano y mucho menos un ministro actúe de esa manera, como que ya no hay congruencia, ¿sí?
Por lo tanto, entonces, en nosotros debiera de haber el sentir de justicia que nos mueva precisamente a clamar al Dios justo por la impartición de su justicia, en lugar de nosotros tratar de hacer justicia por nuestra propia mano. ¿Por qué no doblar nuestra rodilla y decirle al Señor: Señor, obra con justicia? Tú eres Dios justo, que amas la justicia. Tu trono está rodeado de justicia. Sin embargo, lo digo así, y perdónenme que lo diga de esta manera, pero si somos honestos con nosotros mismos, y es que aquí es donde está el desafío, más de alguna vez, alguno de nosotros nos ha llegado así de manera muy sutil el deseo de hacer alguna oración imprecatoria. Esa es la verdad. O nomás a mí me ha pasado. ¿Con cuánta razón Roberto Gómez Bolaños, o mejor conocido como el Chavo del Ocho, él dijo: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena? Y sí es cierto. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. El apóstol Pablo en Romanos 12:17 dijo: nunca paguéis a nadie mal por mal. Nunca. Voy a así rápido a comentar lo que algunos han dado en llamar el sermón del monte del apóstol Pablo, porque hay una similitud con las palabras que Jesús habló en el sermón del monte. Pablo viene hablando a los romanos en el capítulo 12, de los versículos 9 al 16, viene hablando del amor, de la relación que nuestro amor y relación debe de ser primero para con Dios, luego para con nuestros hermanos en la fe. Pero ese amor para con nuestros hermanos en la fe debe de ser un amor y una relación no fingida, no de mera apariencia. Pero a partir del versículo 17, el apóstol Pablo nos amplía un poquito más el panorama con respecto al amor, hablando de cómo debemos reaccionar con todas las personas que nos rodean, los cristianos y los no cristianos, sobre todo cuando somos agraviados. Dice Romanos 12:17: nunca paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Escuchen, esto que Pablo está diciendo es el sentir de Dios. Y si este sentir es el sentir de Dios, debe de ser nuestro sentir también. No podemos cambiarlo, no debemos cambiarlo. Versículo 18 dice: si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. ¿Alcanzan a ver el sentir de Dios? 19: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Ese es el sentir de Dios. Y es el sentir en el que cada uno de nosotros debemos caminar. El apóstol Pablo entonces está haciendo así como un eco de las palabras del Señor Jesús, que cuando dijo en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persigan. Notemos que en estos dos pasajes, tanto Jesús como Pablo nos están dejando ver que así como a ellos, a nuestro alrededor también se levantarán enemigos que nos aborrecerán. California es uno de los estados más anticristianos que hay, creo yo, en todo el estado, en todos los Estados Unidos. Es el estado más anticristiano. Se ha levantado una ola contra los cristianos, no solamente gente del mundo, sino aún los políticos mismos. Hermanos, las cosas que se nos vienen en los próximos días, meses y años nos deben de llamar la atención para mantenernos en el sentir de Dios. Si no, nos vamos a meter en muchos conflictos dentro del ministerio y dentro de nuestra congregación. Enemigos nos aborrecerán. Algunos otros nos van a maldecir y nos van a insultar. Seremos ofendidos, seremos difamados, en algunas ocasiones incluso traicionados. El punto es que cuando esto suceda,
Cuando esto suceda, el punto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Perdonando o amargándonos? ¿O guardando el resentimiento? ¿O de manera muy sutil, voy más allá, guardando ahí muy en lo profundo de nuestro corazón un deseo de venganza? En la primera oportunidad que tenga me las va a pagar. Bueno, Pablo nos da la respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Dice Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecidles y no maldigáis. Este verbo, si ustedes lo notan, está en imperativo, lo cual significa que no es una opción, es un mandamiento. ¿Y cuántos saben que los mandamientos de Dios se obedecen? Los mandamientos de Dios se obedecen, no se cuestionan. ¿Por qué? Porque ese es el sentir de Dios. Ahora, escuche esto, la naturaleza humana devuelve maldición por maldición. Me la hiciste, me la pagas. Pero la naturaleza espiritual devuelve bendición por maldición. Y ese es el sentir de Dios, porque eso es lo que Dios está hablando en su palabra. Así que Pablo dice, versículo 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta otra vez. ¿A cuántos nos han insultado? ¿A cuántos nos han menospreciado así sin pelos en la lengua? ¿A cuántos nos han traicionado? El asunto es que cuando alguien nos ha hecho como eso, algo como eso, pues créame, no es gozo lo que se siente, ¿verdad que no? Cuando alguien te traiciona, cuando alguien te lastima, cuando alguien te daña, no es gozo la primera reacción que tenemos. Al contrario, es un dolor ahí muy punzante que, repito, cuando no se sabe procesar con la ayuda de Dios, pues se va generando resentimiento, amargura, que al final de cuentas esa amargura y ese resentimiento se puede convertir en un deseo de venganza. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 13, mire lo que dijo, 4:13 de la primera carta de Pedro. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿A Cristo lo difamaron? ¿Se burlaron de Cristo? Sí. ¿A Cristo lo traicionaron? Sí. Y luego dice ahí Pedro, dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, tradúzcase o entiéndase ofendidos, atacados verbalmente, difamados o traicionados por el nombre de Cristo, dichosos sois o bienaventurados sois, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. ¿Que no es el Espíritu Santo el que nos redarguye? Cuando algo de esto está sucediendo, cuando hay algún asunto aquí en nuestro corazón, ¿que no es el Espíritu Santo el que nos está ahí hablando y marcando la pauta, diciendo eso que estás sintiendo no es lo correcto? Así que si nos consideramos un ministro o seguidores de Cristo, que estamos siendo perfeccionados, pues obviamente no podemos esperar otra cosa. Así que no nos sorprendamos cuando nos vengan este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? Ese es el punto precisamente cuando se nos presentan estas situaciones. Pablo da dos respuestas en este pasaje de Romanos 12, del 17 al 21. La primera es, ya lo dije, dice Pablo, nunca debemos devolver mal por mal, nunca, bajo ningún motivo, bajo ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, porque el sentir de Dios, dice Pablo en 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, punto. Ese es el sentir de Dios. En el 17 dice, nunca pagues a nadie mal por mal, punto. Nunca os venguéis vosotros mismos, punto. Ese es el sentir de Dios. Y cuando Dios dice algo y le pone un punto, nosotros no tenemos por qué ponerle un signo de interrogación y decir, ¿por qué, Señor? Es que no sabes lo que me hicieron, es que no sabes cómo me siento. Bendecid a los que te maldicen, punto, ¿verdad? Si no das lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No seas vencido por el mal, sino vence el bien con el mal.
¿Alcanzan a ver entonces el sentir de Dios para resolver los conflictos? ¿Sabe cuál es el problema que luego experimentamos en la práctica? Es que en la mayoría de los asuntos, especialmente cuando alguien está lastimado aquí en el corazón, no solamente está la herida ahí, sino que muy ahí guardadito está el orgullo, porque por naturaleza somos orgullosos. Somos orgullosos. Y eso puede generar en algunos de nosotros el deseo de devolver un mal por el bien que hemos hecho a otros. En algunos casos ese mal, ya lo dije, se devuelve con actitudes, conductas o comportamientos rebeldes. Pero yo quisiera que pudiésemos nosotros pensar en la condición en la que está tu corazón el día de hoy. No sé si tu corazón está en el mismo tono de Dios, en el mismo cántico de Dios, y estamos cantando y hablando y entonando el mismo cántico de Dios, que es el sentir de Dios. O quizá pudiese haber algo ahí en tu corazón, algo que te ha dañado, algo que te ha afectado. Vamos a ponernos de pie y yo quisiera llamar o hacer un llamado. Si quizá alguno tuviese en su corazón alguna situación que no has todavía procesado bien en el Señor y te encuentras por ahí con alguna herida, y esa herida que alguien te hizo no la has arreglado, todavía tienes un conflicto interno aquí en tu corazón, Dios quiere sanarte. Dios quiere poner sobre ti el aceite de su presencia, de su Espíritu Santo, que pueda sanar tu corazón. Yo no sé qué es lo que pasa en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a escudriñar nuestro corazón, o mejor dicho, pidámosle al Señor que Él escudriñe nuestro corazón. Dice Pablo: miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino más bien procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Cierra tus ojos un momento. Y si tú eres esta persona que sabes y estás convencido ahí en tu corazón y eres honesto contigo mismo, somos honestos con nosotros mismos, delante de Dios tú puedes decir: sí, Señor, hay algo en mi corazón que no está correcto. Ven aquí al frente, aquí al pie de este altar. Si quieres doblar tu rodilla o si quieres permanecer de pie, ven aquí al frente y dile al Señor: Señor, solamente tú eres el único que puedes ayudarme, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Ya lo cantábamos al final de la alabanza, de la adoración. Ya lo cantábamos. Señor, tú eres el único que puedes atraernos con cuerdas de amor. Tú eres el único que puedes entendernos. Si hay alguien más, no les dé pena, vengan aquí al frente. Oremos unos por otros, ministrémonos unos a otros. Si tú estás en paz en tu corazón, qué bueno, gloria a Dios. Ven, pon tus manos sobre alguno de mis hermanos que están aquí y oremos para que el Señor traiga sanidad al corazón, para que el Señor traiga paz al corazón y podamos continuar los próximos días, meses y años, el tiempo que el Señor nos dé la oportunidad de seguir sirviéndolo, que podamos hacerlo con un corazón sano, con un corazón libre, con un corazón lleno de paz, para que podamos terminar la carrera y terminarla con gozo. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Si quieres levantar tus manos un momento al Señor y decirle con tus propias palabras: Señor, gracias por ayudarnos a resolver nuestros conflictos internos, Señor. O gracias por darnos también la sabiduría para resolver los conflictos cuando se presentan en medio del desarrollo del ministerio, de la obra del ministerio, Señor. Síguenos dando de tu sabiduría, Señor, para poder resolverlos conforme a tu sentir, Señor, no conforme
a nuestros pensamientos humanos, Señor, no conforme a nuestras propias justicias, Señor, porque tu palabra dice que nuestras justicias delante de ti son como trapos de inmundicia, Señor. Tu justicia, Señor, es eterna. Tú eres el mejor juez. Tú eres el que puedes ver, Señor, y resolver cada asunto, Señor. Por eso queremos dejar a ti, Señor, que tú seas el juez justo, que puedas ayudarnos a resolver cada conflicto en nuestro corazón, en el desarrollo del ministerio, Señor. Danos la paz. Danos, Señor, un corazón entendido. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz, Señor, hablando a nuestro corazón. Danos un corazón como el tuyo. Danos ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Ya lo cantábamos, Señor. Pon en mí el sentir que hubo en Cristo, Señor. Ese es el sentir que debe haber en nosotros como tus siervos, como tus ministros. Señor, oramos unos por otros, Señor. Pon tu mano sobre la persona que tienes por ahí junto a ti y ora por él y bendícelo y dile: Señor, en el nombre de Jesús yo bendigo a mi hermano. Señor, llénalo de ti, fortalécelo. Señor, si eventualmente hubiese algo ahí en su corazón, yo te pido en el nombre de Jesús que en estos momentos, Señor, descienda tu Espíritu Santo, Señor. Descienda la presencia de tu Espíritu Santo y puedas tú abrazarlo, Señor. Puedas tú confortarlo, Señor. Puedas tú, Señor, derramar sobre él el bálsamo del aceite de tu Espíritu Santo que sana, que da paz, que da consuelo, que da fortaleza, Señor, en el nombre de Jesús. No sabemos lo que viene en los próximos días, meses y años, pero, Señor, queremos estar ligados a tu sentir. Queremos estar ligados al sentir de tu palabra, Señor. Por eso aquí estamos. Reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestra falta de sabiduría, Señor. Danos de tu sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproches. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Estamos desnudos, Señor. Nada oculto hay, Señor, que tú no conozcas de nosotros. Tú conoces nuestro pasado, conoces nuestro presente, tú conoces nuestro futuro. Por favor, Señor, llénanos de ti en esta hora. Límpianos, purifícanos, sana el corazón herido, sana el corazón lastimado, Señor, para que podamos seguir adelante, Señor, honrándote en el ministerio, para que podamos seguir adelante predicando tu palabra, Señor, con claridad, con sencillez, para que podamos seguir adelante edificando y enseñando a tu grey, apacentando a tu grey, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No pretendemos haberlo alcanzado todo, Señor, pero una cosa hacemos, Señor: nos extendemos hacia lo que está delante, Señor, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, si hemos guardado muy en lo profundo de nuestro corazón resentimiento, amargura o quizá un deseo de venganza, Señor. Límpianos y purifícanos de todo pecado y de toda maldad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.